¿Me oyen, hermanos? Sí, hermano. Amén. Amén, qué bendición saludarlos y compartir una vez más con cada uno de ustedes. Hoy vamos al libro de Éxodo en su capítulo 2 y vamos a leer, mis hermanos, los versículos 11. La semana pasada dejamos en el versículo 10 explicando la palabra del Señor. Hoy nos corresponde leer hasta el versículo 20, Éxodo capítulo 2, versículo 11 al versículo 20. Y esta porción de la palabra del Señor nos dice de esta manera, mis hermanos: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reguel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para hoy, para comprender lo que sigue de nuestro tema. Estamos viendo el libro de Éxodo. Hemos visto ya por muchos meses, hermanos, años, ya el libro de Génesis. Hoy nos metemos a Éxodo. Ya llevamos ya un tiempecito también en el libro de Éxodo. Pero la semana pasada, si ustedes se acuerdan, podemos recordar un poco sobre el cuidado que Dios tuvo de nosotros en nuestra infancia. Hicimos este comentario recordando cómo Dios cuida de Moisés, donde nosotros debiéramos a menudo dar alabanza a su nombre, porque en la infancia, hermanos, hay momentos en que pareciera ser que el niño no es para que viva, sino para morir, pero la misericordia y la mano de Dios siempre está al cuidado de aquellos quienes tienen un propósito para lo que tienen que realizar sobre esta tierra. Y aunque Faraón, si nosotros nos acordamos, trató muy cruel al pueblo judío, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, podemos entender el malvado corazón de este faraón egipcio, pero su hija tuvo lástima de un niño hebreo. Para comprender cómo Dios obra y cómo Dios usa las circunstancias, y que muchas veces sin saberlo nosotros
pues nos damos cuenta que preservamos la vida a cierto líder que Dios va a usar para su gloria y su honra. Preservó al libertador de Israel y dio a Moisés una buena nodriza, que fue su propia madre, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, y que si nosotros vemos cómo Dios usó a la hermana, a la madre, para que fueran parte de la vida de Moisés como nodriza, podemos recordar que también vimos que Moisés fue tratado como hijo de la hija de Faraón en el sentir legal, y que podemos nosotros recordar que aquellos quienes nacen a veces con circunstancias de la vida de manera oscura y pobre, podemos nosotros ver que sobre la misericordia de Dios y su providencia son puestos a gran altura en el mundo para que los hombres sepan que Dios reina porque tiene propósito para estos niños que pareciera ser que no iban a ser don nadie sobre esta tierra, pero Dios cumple sus propósitos. Eso fue lo que vimos la semana pasada para hacer un pequeño resumen, cómo terminamos, y que hoy nos corresponde el versículo 11 al 15 para recordar, mis hermanos, que hay un cuadro tan hermoso que nos presenta la palabra de Dios, que nos da grandes enseñanzas. Si Moisés asumió atractivamente la causa del pueblo de Dios, podemos nosotros ver que queda claro en el libro de Hebreos cómo lo interpreta, que esto fue hecho por fe, por la fe de los padres, por la fe de Moisés, con el propósito pleno de abandonar los honores, la riqueza y los placeres del rango en que tenían entre los egipcios. Si Moisés estaba actuando creyendo en el pueblo de Dios y los propósitos de Dios que tenía para su pueblo, podemos nosotros comprender que rechazó todos los honores que Egipcio le estaba ofreciendo y que de alguna manera él lo estaba viviendo, pero él le dio prioridad a lo que es la fe para dar gloria y honra al Señor. Y podemos notar que por la gracia de Dios fue un partícipe de la fe en Cristo, de manera anticipada, reprochando el mundo de los egipcios. Podemos nosotros ver que este tipo de fe que Moisés estaba viviendo en aquel entonces es el tipo de fe que vence al mundo. En todo lo que el mundo batalla contra el cristiano, sabemos que la fe es victoriosa cuando es la fe en Cristo, cuando es la fe que glorifica a Cristo. Podemos entender que Moisés, entonces, tanto como sus padres y Moisés actuaron por fe, puesto que tenían la seguridad de que Israel sí era el pueblo de Dios. Él estaba dispuesto no solo para arriesgarlo todo, sino también para sufrir por su pueblo, por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Por concesión nosotros podemos notar que por concesión especial del cielo, por la providencia especial del cielo, que no sienta jurisprudencia para otros casos. Aunque Moisés mató a un egipcio y rescató a un israelita oprimido, nos damos cuenta de lo que la palabra de Dios nos enfoca. Y entonces, mis queridos hermanos, podemos aprender de que si Moisés mató a un egipcio y rescató a un israelita oprimido, podemos nosotros ver la prioridad, la disposición del corazón de Moisés siempre en rechazar al mundo y dar prioridad al pueblo de Dios con sus acciones como hombre de fe. Además, nosotros podemos notar que la actitud de Moisés fue tratar de poner fin a una discusión entre dos hebreos. Si esto era la actitud de Moisés,
tratar la manera de poner fin a una disputa entre dos hermanos de sangre. Podemos nosotros hacer reflexión de que el reproche de Moisés para nuestro tiempo contemporáneo, en tiempos de la iglesia, aún podría usarse para darnos cuenta de la naturaleza triste muchas veces de la iglesia que no ha madurado. Podemos nosotros hacernos esta oración con esta interrogante. No podemos aplicarlo a quienes disputan y con sus ardientes debates dividen y debilitan a la iglesia cristiana. Notemos que si hay algo que hay dentro de la iglesia, recordando a la iglesia de Corinto, a la iglesia de los Gálatas, es que hay muchos que son débiles en la fe o carnales, pues también disputan, debaten, dividen y debilitan a la iglesia cristiana. A veces no por cosas sanas o doctrinales que le da solidez a la iglesia, sino por falta de comprensión y de madurez de doctrinas bíblicas, falta de comprensión y madurez del orden de las escrituras, y a veces se dan disputas en la vida de cierto hermano que es débil o es carnal. Podemos pensar en este cuadro cómo Dios en la gracia, en su misericordia, siempre se apiade de la iglesia porque siempre manda advertencia para que se arregle, para que se busque la solución. A veces los hermanos en la fe se olvidan que son hermanos. A veces los hermanos en la fe se olvidan que han sido comprados con la sangre de Cristo. Si bien es cierto que hay más de alguno que posiblemente no esté todavía en el pueblo de Dios, posiblemente solo sea un simpatizante, pero no un regenerado, porque hay quienes que también discuten, dividen, hacen problemas, porque no han nacido de nuevo dentro de la iglesia, pero hay quienes que sí han nacido, y el punto acá, hermanos, es que estas circunstancias pueden llegar en la vida de aquellos que aman a Dios y buscan la voluntad y el propósito de Dios. El que hacía lo malo atacó a Moisés. Vemos nosotros esta otra escena acá. Si el que hacía lo malo atacó a Moisés, podemos nosotros aprender de esta otra gran verdad. Enojarse por la reprensión es señal de culpa. Si ustedes se acuerdan que estos dos estaban peleando, estaban discutiendo, podemos nosotros notar que uno de ellos pues atacó a Moisés y solo saca a luz que enojarse por la reprensión es señal de culpa. ¿Por qué te metes en los problemas que no son tuyos? Esa es la forma como responde uno de los que estaban en pleito con su propio hermano. La forma como le habla a Moisés. Y a veces esta forma de estar expresándose se asimila mucho a lo que fue la vida de Caín, la expresión de Caín. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor, recordando cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esto es lo que estaba pasando acá. Y si este estaba enojado por la reprensión hecha por Moisés, podemos ver que uno de ellos era culpable. Y no solo eso, podemos aprender que los hombres no saben lo que hacen cuando están débiles o son carnales espiritualmente o no han nacido espiritualmente. Podemos nosotros ver que ellos no han logrado entender ni cuán en amigos son de sí mismos como hermanos, cuando resisten y desprecian la reprensión fiel.
Hermanos, aquellos que resisten y desprecian la reprensión fiel a base de la palabra de Dios, solo nos debe de hacer recapacitar, mis hermanos, que de esto, si se estaba dando en el tiempo de Moisés, se dio generaciones después, se dio dentro de la iglesia, se sigue dando hasta el día de hoy, porque la única responsabilidad que tiene el pastor para corregir, orientar la vida de cualquier hermano en la fe es nada más agarrar la escritura, hacerles ver qué dice la Biblia, para que recapaciten de lo que viven, de lo que piensan, de lo que están haciendo, para que ellos puedan rectificar sus decisiones y actitudes. Y podemos ver que lejos de aceptar de manera humilde lo que Moisés estaba interviniendo con estos dos, uno de ellos resiste y desprecia la reprensión fiel. Y hermanos, hasta el día de hoy podemos ver que muchos pues están en ese cuadro. Podemos ver, mis hermanos, de manera tan clara que este tipo de actitudes dividen y debilitan a la iglesia cristiana cuando se da, porque olvidan que son hermanos. Pero esto nos hace reflexionar, hermanos, que tenemos esa gran responsabilidad. Cuando hay hermanos que se tuercen moralmente, se tuercen éticamente, se tuercen doctrinalmente. Cuando hay hermanos que se tuercen en ese sentir, mis hermanos, tenemos toda la autoridad para hacerles ver que lo que hacen está mal, lo que viven está mal. Y siempre va a haber más de alguno que no acepta la reprensión y solo saca a luz su culpa, solo saca a luz que en realidad no vive en el nivel que es agradable delante de Dios. Podemos nosotros notar entonces que Moisés de manera anticipada estaba siendo parte de lo que iba a ser ya con el llamamiento definitivo a lo que Dios lo iba a llamar, para poder darnos a nosotros lecciones espirituales, para poder enseñarnos a nosotros las responsabilidades que tenemos cuando se tiene madurez espiritual. Podemos nosotros hacer reflexión, hermanos, que Moisés bien hubiera podido haber dicho, cuando ve a estos sus hermanos de sangre peleando, bien hubiera dicho, si este es el espíritu de los hebreos peleadores, carnales, malagradecidos, pues me voy a ir a la corte de regreso, me voy a ir con todo lo que me ha ofrecido el faraón, voy a regresar a Egipto, voy a estar ahí, ya que son malagradecidos estos hebreos que estoy solucionando sus inconvenientes, sus problemas. Y mis hermanos, él bien hubiera dicho, voy a regresar y voy a ser el hijo de la hija del faraón, tengo todos los honores ahí. Bien hubiera reaccionado de esa manera por la actitud de uno de estos dos malagradecidos que les estaban arreglando sus problemas para que no vivieran en los niveles de vida que no agrada a Dios. Pero sabemos que él, la decisión que tomó fue huir. Cuando él dice esto, realmente ya se sabe. Y aquí lo mejor es que yo me vaya para otro rumbo, para otro lado. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, de no ponernos en contra de los caminos de Dios y de su pueblo. Hermanos, ponernos en contra de los caminos de Dios y de su pueblo es un gran peligro cuando no tenemos discernimiento para ver qué actitud tener o qué es la decisión que vamos a tomar, sabiendo de que Dios siempre nos llama por el camino a santidad, por el camino a la vida, por el camino más difícil, por el camino arriesgado, por el camino doloroso, por el camino donde pareciera ser que la dificultad va a crecer más. Podemos nosotros ver que Moisés no tomó
una decisión contra los caminos de Dios y de su pueblo, por la necedad y los malos modales de algunos que profesan la religión. Algunos se equivocan, pero gracias a Dios que Moisés no se equivocó. Iba por el camino donde Dios iba a definirle en su corazón y en su mente lo que años después tendría que hacer por su pueblo. Ahora podemos nosotros comprender, mis queridos hermanos, que Moisés se vio obligado por alguna razón. Nosotros quizás como humanos no logremos entender en su profundidad, pero fue obligado en términos humanos, pero en términos espirituales Dios estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y se tuvo que huir a la tierra de Madián. Podemos nosotros ver que en medio de todas estas vicisitudes, circunstancias, peligros, a veces muy difíciles de tomar esas decisiones, pero notamos que las decisiones que estaba tomando estaban por el camino de la voluntad de Dios, por el camino de lo que va a ser el propósito de Dios para su pueblo. Mis hermanos, si él se fue para la tierra de Madián, Dios ordenó esto con fines sabios y santos de manera soberana, y nosotros podemos entender entonces que los planes del Señor son perfectos en medio de las vicisitudes de la vida. Y podemos nosotros ver en este otro cuadro de que Moisés encontró refugio en Madián. Si Moisés encontró refugio en Madián, aunque se había criado y educado con toda la sabiduría de los egipcios en la corte, estuvo dispuesto a ayudar a las hijas de Real a que abrevaran sus rebaños. Moisés, podemos notar, mis hermanos, que le gustaba hacer justicia y actuar en defensa de quienes veía dañados. Cuando nosotros vemos esto, podemos ver que ya es la segunda ocasión que Moisés interviene para demostrar que su corazón ardía a favor de hacer la justicia que era agradable delante de Dios. Si recordamos aquel egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos de sangre, pues él intervino y tuvo que matarlo por lo que estaba sucediendo de acuerdo a esa escena. Si podemos nosotros notar, mis hermanos, que también estaban en pleito discutiendo dos hermanos mismos que eran de la misma sangre, que eran judíos. También Moisés interviene. Y ahora Moisés también interviene para con la vida de estas mujeres que estaban pastoreando, las hijas de Jetro. Podemos nosotros notar, mis hermanos, lo que había en el corazón de Moisés, que le gustaba hacer justicia y actuar en defensa de quienes se veían dañados y no tenían mayor ventaja o se les estaba dañando con tanta injusticia. Moisés podía demostrar lo que era vivir de manera justa delante de Dios en medio de los pleitos, de las vicisitudes de la vida. Cualquiera podrá decir acá en término humano, bueno, pero no será tan metido este Moisés, tan metiche como dicen acá en la expresión guatemalteca. Ninguno lo llamó para que pudiera defender a aquel hebreo, aquel judío que lo estaba maltratando el egipcio. Él fue a intervenir. Tampoco ninguno de los dos judíos lo llamó para que él pudiera intervenir. Tampoco ninguno de estas mujeres, hijas de Jetro, lo llamó para intervenir. Pero el asunto acá, hermanos, es que a Moisés le gusta hacer justicia y actuar en defensa de los indefensos o de los que son dañados de manera injusta. Vemos este corazón de Moisés y que era el corazón que Dios iba a utilizar, y ahora con mayor definición de la palabra de Dios en el futuro, porque él se le iba a dar la bendita palabra de Dios revelada.
Si ya actuaba él de esta manera, con justicia para los indefensos, imagínese al tener él los mandamientos de Dios de manera correcta y de manera justa, ¿cómo no iba a ser un hombre tan humilde, tan manso, tan sabio para ser instrumento en las manos de Dios? Si de manera anticipada él ya actuaba con mucha justicia para evitar la injusticia. Mis hermanos, nosotros podemos aprender mucho de las diferentes facetas o escenas de la vida de Moisés para darnos lecciones, tanto personal como familiar y congregacional, incluso, hermanos, para los problemas que él vivió en su tiempo, ni aunque no había sido llamado de manera específica para Dios, demostraba que su corazón era un corazón lleno de justicia. A él le gustaba hacer lo bueno. Donde quiera que nos ponga la providencia de Dios, en cualquier lugar donde nos ponga la providencia y la misericordia de Dios, debemos desear ser útiles y tratar de serlo de manera correcta delante de Dios. Y cuando no podamos hacer el bien que debemos, tenemos que estar preparados para hacer el bien que podamos, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Eso es lo que agrada delante de Dios. Mis hermanos, cuando vemos nosotros esta escena, podemos ver entonces nuestra responsabilidad para poder ayudar a los indefensos, aquellos que sufren injusticias. Esto fue el corazón de Moisés, con los hebreos, con el egipcio, con estas mujeres, hijas de Jetro, y ahora Moisés se recomendó por sí solo al príncipe de Madián, Jetro, el cual casó una de sus hijas con Moisés. Al verlo como la Biblia lo describe, todo lo que Moisés hizo para proteger a estas muchachas, ellas al dar aviso a su padre, porque su padre preguntó por qué habían llegado temprano, que no era la hora usual, podemos ver cómo Dios estaba llevando su propósito para el momento en que tenía que revelar ese propósito específico para con la vida de Moisés. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, con la cual podemos ver que si recordamos a Moisés con la hija de Jetro, tuvo un hijo llamado Gersón, un extraño en ese lugar que Dios le da descendencia para que le recordara la tierra en que había sido extranjero. Y esto fue parte también de lo que vivieron sus antepasados, pero siempre con la fe puesto en el Señor, en el Creador, porque Moisés creía que Israel era el pueblo de Dios y porque Moisés creía que sus padres eran hombres de fe que le habían enseñado de manera correcta delante de Dios. Podemos nosotros comprender entonces, mis hermanos, que de acuerdo a todas estas facetas bíblicas, a estas escenas bíblicas que nos presenta este capítulo 2, aunque no siguió el asesinato de los niños varones, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en su contexto, cuando el faraón quiso exterminar a los niños. Primero, podemos recordar a las parteras que no obedecieron al faraón. Después mandó a liquidar a los niños, a asesinar a los niños a través de las aguas. Pero podemos nosotros entender que aunque no siguió el asesinato de los niños varones judíos o hebreos, la servidumbre continuó dentro de los israelitas en Egipto. La esclavitud continuó. El dolor, los azotes continuaron. El trabajar de sol bajo sol continuaron. Y tanto era su dolor
para entender que a veces el Señor tolera que la vara de los malos caiga larga y pesada sobre la suerte del justo o la suerte de su pueblo, que aunque pareciera que nadie por ellos, pero el Señor, su plan siempre va ajustado específicamente con su pueblo para que Él actúe en el momento oportuno. Podemos nosotros ver que en medio de esta carga, de estos azotes, de esta esclavitud de su pueblo, podemos entender que al final, sometidos a sus tribulaciones, dice la palabra del Señor en su contexto que ellos empezaron a pensar en Dios, gemían clamando a Dios y Dios les escucha su dolor. Dios escucha el gemido de su pueblo. Y cuando nosotros vemos esta otra escena, vemos como Dios, como el Dios omnisapiente, omnisciente, omnipresente, estaba al tanto de todas las circunstancias que estaba pasando su pueblo, de lo que estaban pasando sus hijos, de lo que estaban pasando los del remanente, Moisés, su familia, porque Él siempre va a cumplir su plan en la vida de sus hijos, de su pueblo. Y podemos nosotros notar que de esta manera ellos gimen delante de Dios, clamando a Dios, para que se recuerden que ellos nacieron como hombres libres, que Dios los llamó a una libertad, y cuando un pueblo pagano los esclavice, pues nosotros podamos entender que hay una libertad, ni aún siendo esclavos lo podemos disfrutar si somos de la fe en Jesucristo. Pero por hoy, mis hermanos, es lo que hemos aprendido a la luz de la palabra del Señor, quedando en que el pueblo de Dios empezó a gemir y a clamar. Y empezamos a entender cómo Dios empieza a intervenir para ir tras de su pueblo, tras el rescate de su pueblo, para gloria y honra de Dios mismo. Pero gloria al Señor, cómo usó al pueblo de Israel, como usó al remanente fiel que estaba dentro del pueblo para cumplir su soberana voluntad, para que Él sea glorificado en la vida de sus hijos. Mis hermanos, la otra semana vamos a aprender un poquito más. Dios les bendiga.